¿Tiene algo de natural o no el sexo? ¿Cómo es la relación entre sexo y naturaleza? Es un tema muy amplio. Nosotros venimos trabajando la obra de Paul Beatriz Preciado, de quien ya hemos hablado aquí en nuestra última sección. Me acuerdo Virginia Cano haciendo toda una reflexión sobre la obra de Preciado. ¿Qué tiene de interesante la obra de Preciado? Y les recomiendo básicamente dos libros. Por un lado, El Manifiesto Contrasexual, y por otro lado, Testo Yonki, dos libros que andan circulando por ahí, los dos conseguibles, y dos libros donde Preciado lo que hace es poner en cuestión la identidad sexual. Pero quiero decir algo, porque en estos tiempos donde la filosofía de género tiene tanta presencia y a nosotros, digamos, nos atraviesa incluso en nuestra manera de hacer filosofía, Preciado va por un camino, digamos, profundiza ciertas facetas que la filosofía de género habilita, y de algún modo yo entiendo que genera como un traspasamiento adicional, que a mí me encanta. En una línea donde también se mete Judith Butler, por ahí con un discurso, si quieren, más académico, más, además de académico, más presente en las peleas propias de la filosofía de género. Lo que hace Preciado es como, digamos, pegar así una especie de martillazo nietzscheano y salir incluso por arriba de lo que es la discusión de género tradicional para plantear otro tipo de debate. Un debate que empieza en el debate de género tradicional, pero que evidentemente lo excede, porque, por decirlo más fácil, digamos, Preciado empieza o arranca en la línea de deconstrucción del lugar en el que la sociedad patriarcal coloca a la mujer, pero una vez que desestructura, desmonta y hace visualizar ese lugar de sujeción de la mujer, lugar naturalizado y que por eso mismo funciona y ejerce tanto poder y tanta aceptación, una vez que se logra, ¿sí?, deconstruir ese lugar de sujeción, lo que hace Preciado es pegar un salto e irrumpir a una deconstrucción de la identidad sexual toda. O sea, lo que comienza siendo la deconstrucción del lugar de la mujer como un lugar de sujeción, pasa a ser una crítica radicalizada a lo que entendemos como identidad sexual en general. Y por si esto fuera poco, pega un salto más, y lo que hace es tratar directamente de deconstruir la idea de identidad, y de separar, de escindir la idea de identidad de la idea de naturaleza. ¿Se imaginan que cualquier idea de identidad que rompa con la idea de naturaleza deja claramente en jaque la identidad sexual? Porque si algo ha generado la sociedad heteronormativa es identificar lo identitario en el sexo con cierta plataforma biológica natural. Preciado va por todo, y en ese ir por todo cuestiona incluso la idea de género, porque entiende que la idea de género que pretende o se pretende a sí misma constructivamente como diferente al sexo biológico, termina de algún modo ratificando la existencia de un sexo natural. O sea, no podés cuestionar la idea de sexo natural desde la idea de género, porque aunque el género lo proponés como un constructo identitario ex post facto posterior, ¿sí?, y lo separás de su raigambre natural, no rompes el paradigma de naturalización de lo sexual. Y lo que entiende Preciado, y me parece brillante, siguiendo en esto sí a muchas pensadoras feministas, es que el primer lugar donde se construye la identidad sexual totalmente enarbolada y entramada a un dispositivo de poder heteronormativo es en la inscripción de la sexualidad natural, en la idea de que venimos biológicamente con un determinado tipo de sexualidad. No, venimos biológicamente como cuerpos abiertos que son inscriptos, investidos de determinado tipo de categorizaciones. Y esos investimentos, esas investiduras, no sé cómo mierda se dice, son investiduras que después obviamente
quedan así marcadas para el resto de la vida. No hay nada en la genitalidad que marque la, digamos, la existencia natural de una identidad sexual. No hay nada. Son codificaciones. Digo, lo único que se busca al genitalizar la identidad sexual es seguir sosteniendo un paradigma que hace del sexo, sobre todo del sexo, sobre todo no, por sobre todas las cosas, del sexo heterosexual, digamos, una cuestión reproductiva. Y de alguna manera, digamos, confiscar, ¿no? Ese sería el término, la sexualidad femenina. O sea, adscribiendo a la mujer en términos sexuales una función reproductora. Y esa función reproductora la coloca siempre en un lugar de sujeción, a la vez que se le expropia evidentemente una fuerza de trabajo histórica, a la que se la dibuja o maquilla como algo propio de su ser natural. Entonces, ¿qué propone Preciado? Rompamos todo. Pero empecemos rompiendo, ¿sí? Ahí tengo el WhatsApp prendido, pero me da paja apagarlo, ahora lo apago. Empecemos rompiendo, digo, para que se entienda el esquema, empecemos rompiendo el lugar que ocupa históricamente la mujer, lugar de sujeción, para entender, para iniciar en esta deconstrucción de la identidad sexual femenina, una deconstrucción de la identidad sexual toda, y lo que se nos tiene que romper es el binario. Porque el binario es clave en este esquema. Hay una relación directa, gente, entre el sexo biológico, el género como identidad sexual y el deseo. Ahí hay un combo, como si fueses a McDonald's, ¿sí? Y tengas y compraras, ¿no? La hamburguesa, la papa frita y la bebida. Entonces tenés sexo biológico, identidad de género y deseo sexual. Se supone que entre los tres tiene que haber una coherencia, una unidad. Se supone la verga, ¿sí? Para seguir en términos de género. Se supone la verga, pero justamente lo que se ha construido es una especie de unidad esencial, donde a un sexo biológico le corresponde supuestamente un determinado tipo de identidad de género, tipo nacés con poronga, entonces sos varón, te corresponde una identidad de género, que es la masculinidad, y te corresponde un determinado tipo de deseo, que es el deseo heterosexual del género opuesto. Entonces, si en cualquiera de esas tres situaciones hay una ruptura, hay anomalía. O sea, estás enfermo, básicamente, o sos un perverso, o tenés problemas en las carnes, ¿no? Pero, ¿por qué esa unidad, no? Esa unidad está totalmente construida en función de un proyecto, de una, como dice Preciado, de una tecnología política de sexo, que lo que está buscando es otra cosa. Entonces, en el manifiesto contrasexual, léanlo, rompe todo, porque ahí lo que dice Preciado es, a ver, vamos a partir, y vamos a escucharla, Preciado, ahora, porque Mariana nos buscó un par de audios. Vamos empieza con una tesis lapidaria, impactante. Dice, todo mi libro se basa en la inversión de un esquema. Vamos a trabajar una figura. Y cuando todo el mundo dice que va a trabajar la ontología de la sexualidad, la normatividad de la construcción del dispositivo sexotécnico, no. Dice, vamos a trabajar el dildo. ¿Qué es el dildo? El dildo es lo que en español argentino mal se llama consolador. El dildo es un aparato que provoca placer. Aparato que provoca placer, que está totalmente asociado, lamentablemente, en el discurso heteronormativo, a la idea de consolador, aparte como reemplazo de una ausencia, ¿no? Con esta lógica, en este caso sí, perversa, ¿no? Que entiende que en una relación homosexual femenina, o sea, lésbica, entonces hay una falencia que el dildo viene a plasmar. Como no podés tener sexo con el otro, no podés garchar si no hay penetración de un pene, de un falo, de una mierda erecta que se supone que tiene que entrar en algún lado. Viste que
la pregunta así del sentido común frente a relaciones sexuales femeninas es, bueno, pero no cogen. O sea, si no hay una poronga y no hay penetra, como si coger solamente existiese en términos de penetración. Eso es porque hay un modelo. Hay un modelo a partir del cual todo tiene que, de algún modo, dirigirse o emular. Entonces, ¿qué dice Preciado? Preciado dice, invirtamos la metáfora. El dildo no es una copia del pene. El pene es una copia del dildo. Genial. Todo el manifiesto contrasexual está basado en eso. Es más, ¿por qué el pene es una copia del dildo? Porque en el pene supuestamente natural se reconstruye casi como un mito fundacional la historia de una supuesta ausencia a la que el dildo viene a representar. En realidad, el pene también es una ficción. También es un artefacto que nosotros dotamos de cierta naturaleza. Pero lo que viene a proponernos, por suerte Preciado, es eroticemos el cuerpo entero. Salgamos de ese esquema absolutamente reduccionista que hace incluso del falo masculino el único lugar donde se centra el placer. Porque entonces se reduce toda la sexualidad a la producción de fuerza sexual puesta únicamente en determinados lugares que, oh casualidad, coinciden con la genitalidad. Bueno, ¿la escuchamos, Preciado? Empezamos con el audio número 4, ¿te parece, Lali? Esto es un fragmento de una entrevista en el programa Pienso Luego Existo de la televisión española, año 2014, Paul Beatriz Preciado. A mí lo que me interesa no es descubrir la verdad, sino inventarla, es decir, producirla. Las prácticas filosóficas son prácticas de invención de la verdad, como lo son las prácticas sociales en su conjunto. Es decir, el colegio es una máquina de producción de verdad, el museo es otra, la televisión es otra. Es importante darse cuenta que esas máquinas las inventamos nosotros. Esas tecnologías de producción de verdad son nuestras. Por tanto, lo que hay que hacer es que sean tecnologías abiertas, que podamos compartir, que podamos tomar decisiones lo más consensuales y lo más plurales posibles. Es decir, que esas máquinas de producción de verdad no sean capturadas por la élite sexual, que no sean capturadas por el monolingüismo, que no sean capturadas por el neoliberalismo, es decir, que estén abiertas a lo múltiple. Fíjense qué interesante, ¿no? Porque ya, obviamente, lo que hace Preciado, que ha hecho filosofía y sigue haciendo filosofía toda su vida, es asociar toda la discusión sexual a cuestiones estrictamente filosóficas, y les diría de la más pura cepa filosófica, como por ejemplo la idea de la verdad. Obviamente, cuando habla de máquinas de construcción de la verdad, con lo que se está peleando Preciado es con la idea de que la verdad es algo previo, que uno descubre o a donde uno accede. Y en ese sentido, vuelvo al dildo. El dildo lo que nos produce es la posibilidad de construcción como máquina de otra forma del placer sexual. Porque no es que el dildo únicamente existe como representación de algo ausente, sino que, primero, piensen que no se agota el diseño del dildo en un artefacto fálico con forma puntiaguda, sino que incluso hoy uno puede visualizar que hay dildos de todos los tamaños, de todas las formas, porque lo que provoca, lo que promueve este tipo de artefacto de placer es encontrar placeres descentrados de la genitalidad, descentrados de los lugares donde el sentido común nos viene promoviendo, nos viene exigiendo, o nos viene, digamos, bajando línea, que son los lugares por donde pasa el placer sexual. O sea, lo que parecía ser en principio una duplicación de un pene, termina siendo la explosión de búsqueda de placer, digamos, que se anarquiza. En el libro es buenísimo, tiene un capítulo donde explica cómo provocar placer con el dildo por fuera de los lugares tradicionales. Entonces, por ejemplo, tiene un experimento que se llama masturbarse un brazo. Y es buenísimo cómo genera entonces la posibilidad de esta ruptura. Vamos al segundo audio, Lali, audio número 5, Preciado, otra parte de la misma entrevista, sí, la escuchamos.
Lo que existen son un conjunto de paradigmas científicos, de paradigmas jurídicos, de regímenes políticos que permiten que cada sujeto acabe generando una ficción de sí mismo, en tanto que heterosexual, homosexual, es decir, se trata de ficciones políticas, pero cuidado, ficciones políticas que son, digamos, cuya fuerza es tan extrema y tan extraordinaria que tienen solidez somática, es decir, que se acaban inscribiendo en el cuerpo y que acaban tomando la forma de la subjetividad. Porque hay una idea de que, digamos, si todo lo que construimos de nosotros mismos en términos de identidad o de narración de nosotros mismos es ficción, parecería que esa ficción queda en la mente. Y lo que nos viene a alertar muy bien Preciado es que esas ficciones, como dice ahí en la entrevista, tienen fuerza, tienen solidez somática, o sea, fuerza y solidez somática se inscriben en nuestros cuerpos. Porque como bien dice Preciado en alguna de sus páginas, el cuerpo es básicamente un territorio de escritura. O sea, no se escribe en el cuerpo, como se escribe una hoja en blanco. Se nos va escribiendo, no solo con contenidos, con temas, sino sobre todo con una gramática, con un dispositivo, con una forma de ordenar a la vez el modo en que nuestro cuerpo tiene que responder. Entonces, obvio, todo es ficción. La biología también es ficción. Pero que sea ficción no significa que sea una paja mental. Significa que de alguna manera nuestro cuerpo se va moldeando con ese tipo de ficcionalidad política, al estilo de esa inscripción, si quieren tener un buen paralelo, de letras en una hoja, ¿no? No hay vuelta atrás. Podés tachar, podés borrar, pero la huella está. O sea, cuando te agarran de chiquito y te dicen esto es un niño o esto es una niña, ya está, te la escribieron. Y en todo caso vas a estar peleando toda la vida contra esa borradura. De hecho, Preciado convierte su nombre, era Beatriz Preciado y ahora se llama Paul Preciado, después de toda una experiencia de años de ingerir testosterona para ir modificando su cuerpo, pero deja la B de Beatriz, porque dice que esa B da testimonio de esa borradura que nunca puede terminar de salirse. Bueno, escuchamos a Preciado también hablando de abolición del matrimonio. A ver, esto me interesa. Esas políticas que van a reclamar la noción abyecta, la noción de lo queer, van a ser una crítica de las políticas gays y lesbianas que habían aparecido durante el final de los años 70 y los años 80. Eran políticas que buscaban la integración de los homosexuales en la sociedad heterosexual. Y buscaban esa integración reclamando la igualdad jurídica de los homosexuales frente a la ley. Fundamentalmente a través de dos demandas, la demanda del matrimonio homosexual y la demanda de la adopción, de la llamada homoparentalidad o adopción homosexual. Bien, lo que van a decir las políticas queer, y en este caso con una articulación con los discursos más radicales del feminismo de los años 70, es que es posible que tenga más sentido demandar la abolición del matrimonio, tanto heterosexual como homosexual, que solicitar que los homosexuales puedan entrar en la institución heterosexual del matrimonio. Lo que van a decir las políticas queer es fundamentalmente que el ejercicio crítico y de resistencia es un ejercicio no de integración en la sociedad heterosexual, sino de crítica de la norma. Bueno, durísimo, ¿no? El discurso de Preciado, sobre todo porque pone en jaque algo que aquí en la Argentina, digamos, nos enorgullecemos, por lo menos la mitad de la sociedad, que es la promulgación tanto de la ley de matrimonio igualitario como de la ley de identidad de género. Y lo que aparece acá es una crítica más radical, muy interesante el punto de partida. O sea, lo que Preciado llama políticas queer, ¿no? Q-U-E-E-R. El significado de queer, ¿no? De queer es una palabra que remite a la idea de desviado, porque hay también en la filosofía queer la necesidad de apropiarse de aquellas palabras históricamente nocivas, ¿no? Digo, una de las primeras revoluciones queer es resignificar las palabras, justamente algo que está en el post-porno, que ahora vamos a ver si hay tiempo, que es
convertir lo supuestamente indignante o agresivo en identificación de parte. Entonces yo ya no me llamo soy homosexual, digo soy puto. ¿Por qué? Porque tomo esa palabra soy marica, porque tomo esa palabra con la que históricamente me han criticado, ¿no? Y me identifico con ella como una manera de salir a cuestionar esa discriminación. Digo, en ese contexto, la filosofía queer lo que hace básicamente es pelearse con el pensamiento binario. Lo que tenemos que entender es que la narrativa queer, digamos, obviamente está en contra de las formas tradicionales de asignación sexual en términos biológicos y esenciales, ni hablar, pero también se va a pelear contra lo que parecería ser como una especie de revuelta sexual progre que termina siendo más funcional de lo que cree a ese sistema que busca romper. Porque el problema es ese, es volver a la frase de Foucault donde hay poder y resistencia. Parece que la resistencia que se provoca, digamos, desde la filosofía de género, en algunos casos, termina siendo más funcional a lo que supuestamente se cuestiona, porque vos decís, bueno, asumamos que el género es una construcción, y permitamos que un tipo que nació varón pueda ser mujer. Primero, digamos, seguís sosteniendo el pensamiento binario. Lo que de alguna manera se cuestiona es que si vos nacés con un sexo biológico, ese nacimiento ya supone una inscripción política sexual, donde en realidad te han hecho un determinado tipo de varón o te han hecho un determinado tipo de mujer. Entonces no es que nacés varón, o sea, no nacés una mierda, nacés y te adscribieron a un determinado tipo de identidad sexual. Luego, cuando querés salir, parecería que la salida supone una única opción que se consolida como única opción de oposición binaria. O sea, lo otro de varón es mujer, no, lo otro de varón es no varón. Y no varón abre una cantidad de posibilidades infinitas, de las cuales mujer es una. Entonces, ¿con qué se pelea la filosofía queer? Con el binario que se presenta como supuestamente abierto y sin embargo sigue sosteniendo el paradigma que busca cuestionar. En el caso del matrimonio pasa eso, porque el matrimonio igualitario, ¿qué establece? Establece la posibilidad de que el homosexual participe de la misma ritualidad institucional que el heterosexual. El matrimonio, tal como lo conocemos en Occidente, se asocia directamente al heteronormativismo. Entonces, hay muchísima reacción del mundo homosexual que cuestiona al matrimonio igualitario, porque lo que cuestiona es tener que avenirse a un determinado tipo de práctica de la que no se sienten parte. Les da lo mismo, o sea, los pudre por igual, digamos, una cosa u otra. Entonces, uno puede en ese caso, y hemos leído en su momento las discusiones que han habido al respecto, uno puede decir, bueno, es paso a paso. O sea, no podés cuestionar el matrimonio igualitario porque de alguna manera implica una recuperación de derechos. Obviamente que no alcanza y obviamente que muchos de estos argumentos que acabamos de esgrimir desde la filosofía queer son más que atendibles. Pero no se podrá, digo, porque al mismo tiempo, bueno, o sea, un matrimonio gay puede cobrar una pensión, puede empezar a ejercer una serie de derechos jurídicos en esta sociedad de mierda que antes no los tenía. Nada, queda abierto, pero mete el dedo en la púa, claramente ahí, Preciado. Vamos a escuchar Feminidad y Masculinidad en Colombia, otro fragmento más brillante de Paul Beatriz Preciado. Lo que el discurso científico-técnico descubre con pavor en los años 50 es que hay una gran cantidad de cuerpos, hoy sabemos que probablemente 4 de cada 1000 cuerpos, que no pueden entrar únicamente en la noción de masculinidad y en la noción de feminidad. ¿Y qué es lo que van a inventar? La noción de intersexualidad, para hablar de la posibilidad de modificar el cuerpo de los bebés para reconducirlos hacia la masculinidad o la feminidad. Evidentemente que el feminismo sigue siendo un combate importante. El feminismo como lucha contra las formas de ejercicio soberano y tanatopolítico de la masculinidad patriarcal. También el feminismo y los movimientos homosexuales contra las formas biopolíticas de producción del cuerpo, pero también, de modo muy específico,
una lucha contemporánea de los movimientos transexuales, transgénero y queer, que lo que están haciendo es un llamamiento colectivo para que pongamos en cuestión las nociones de masculinidad y de feminidad que históricamente han producido y siguen produciendo tanta violencia. Bueno, muy interesante. Hay miles de videos, ¿no, Mariana? De Preciado en las redes, así que busquen esos videos y escuchen realmente. Yo en la Facultad Libre, mi última clase fue sobre el manifiesto contrasexual, está subida esa clase, una clase de 2 horas donde voy desgranando el libro. También hay un capítulo de Mentira a la Verdad llamado Lo Femenino, donde trabajamos estas ideas. Tengo 15 audios. Pude escuchar 4, Mariana, no me odies, armamos una parte B de todo esto porque recontradá, hay algo de los piropos, ¿sí? Salió una nota que me hicieron junto a otras 2 personas en el diario Clarín hace una semana sobre los piropos, muy controversial, a mucha gente le encantó, mucha gente me puteó, pasó de todo, digamos que, no, nadie se enganchó con lo que dije, sino con el lugar, digo, dónde fue la nota, el contexto, ¿no? El paratexto. Sí hubo un par así de conservadores que empezaron a tirar mierda, obviamente eso pasa, y también así de grupos como más radicalizados que dicen, no, que esto es un debate, que es si un varón puede hablar tanto de feminismo, ¿no? Por ahí como que no le compete. Les quiero contar que hay todo un movimiento llamado masculinismo, digamos, que lo que busca justamente es, con las mismas categorías epistemológicas del feminismo, pensar la deconstrucción del lugar del varón en una sociedad patriarcal, pero, digamos, nada, problemas filosóficos, debates abiertos. Teníamos unos piropos de Macri, los dejamos para la que viene. Vamos a escuchar, porque Mariana me dice, tenés que escuchar, que no la escuché, a Patricia Sornosa, una humorista que interviene en el año 2016 en las jornadas de la Universidad de Valencia para pensar el término feminazi. Uno de los términos, podríamos elegirlo como el término del año 2017, lamentablemente. Más ridículo, aún más ridículo, por exagerado, me parece el término feminazi. Está muy de moda ahora. Que cuando te quejas exigiendo algo que te pertenece, te llaman feminazi, dicen mucho del tipo de sociedad en el que vivimos. ¿De verdad estás comparando el feminismo con el nazismo, que causó más de 11 millones de muertos? ¿Eso no es exagerar un poquito, Manolo? ¿Tanto te jode tener que limpiar el baño? ¿Puedes explicar a alguien cuál es el holocausto del feminista? ¿Qué holocausto han provocado las feministas? ¿Hombres que tienen que recoger la mesa? ¿Dónde están los campos de concentración feminazis? ¿Dónde están? ¿Justo al lado de las cuadras para los unicornios? Ridículo intentar asociar una idea de violencia al feminismo, porque el feminismo es un movimiento pacífico. Muy pacífico. Demasiado para mi gusto, también te digo. Hombre, las mujeres somos el único grupo social histórico. Destruir al enemigo desde dentro. Brillante. Gracias Mariana, gracias a todos. La seguimos con parte B sobre esta sección, porque queremos aprovechar el tiempo, hablar de Magnolia, hablar de Levinas, y nos vamos escuchando a nuestra amiga Miss Bolivia.